La novia Nahual. Me llamo Iván, tenía tan solo 19 años de edad cuando tuve una experiencia horrible. En aquel entonces vivía en Comala, en el estado de Colima, y para mi mala suerte es uno de los municipios con más leyendas de brujas y nahuales. A pesar de ser un municipio mediano, la mayoría de la gente se conoce y no era difícil enterarse de lo que ocurría a alguien cercano. Se había corrido el rumor de que una mujer se aparecía en las noches a mitad de la calle en la avenida principal, y si tú te la topabas, no tenías que dejar de mirarle hasta que te dejara de ver ella, o se desvaneciera ante tus ojos, o de otro modo, un animal grotesco te perseguiría hasta alcanzarte. Eran rumores que eran cotidianos entre los vecinos, y cada semana se contaba que un vecino o familiar ya había desaparecido. Yo en lo personal jamás lo creí, pero el día en el que ya no volví a ver a mi amigo Julio, todo cambió. Se podría decir que mi historia comienza un poco antes de conocer a una mujer hermosa que me tenía cautivado. Creo que era una noche lluviosa de domingo. Nos encontrábamos cenando cuando alguien tocó a la puerta de forma insistente. Mi padre, al abrir, se encontró toda empapada a la madre de Julio. La miré alterada y me di cuenta que estaba llorando. Aunque su rostro estaba mojado con la lluvia, se le podían notar aún las lágrimas resbalando de su mejilla. Le preguntó a mi padre si en casa se encontraba Julio o si lo habíamos visto en algún lado. Ella nos comentó que en la noche del sábado Julio le había pedido permiso para ir a un juego nocturno en los campos de fútbol con sus primos. El campo de fútbol se encontraba cruzando la carretera. No se encontraban lejos, pero sí era necesario cruzar por la carretera para llegar directamente a ellos. Desde ese entonces no supo nada de él. Pensó que quizás se había quedado con sus primos a dormir como ya lo había hecho antes, pero resulta que nunca llegó al campo de fútbol. Julio fue por mucho tiempo uno de mis mejores amigos. Incluso íbamos al mismo salón de clases en la primaria y secundaria. Me fue muy difícil hacerme a la idea de que se había perdido o de que algo le hubiera pasado. Se convocaron a varios vecinos para salir en la búsqueda de Julio. Incluso participaron más personas de otros municipios. Se contrató perifoneo para anunciar su búsqueda y se utilizaron perros para dar con su paradero. Pero no se tuvo éxito. Desde ese día las cosas cambiaron en nuestra colonia. Las leyendas se volvieron verdaderas. Ya no se veía ningún niño jugar en la noche. La gente andaba en grupos, pero jamás sola. Mis padres se volvieron algo sobreprotectores con mi hermano pequeño y conmigo. A pesar de mi edad, mis padres me tenían muy vigilado a dónde iba y cuándo regresaría. Incluso pensé que esto sería pasajero, pero duró más debido a que comenzaron a reportarse más desapariciones de otras personas en otras colonias muy cercanas a la nuestra. Había días en que daban las 6 de la tarde, parecía que era toque de queda. No se veía ni un alma por las calles. Una noche, un mes después de que Julio había desaparecido, pasó algo frente a mi casa. Mi hermano pequeño y yo dormíamos en la misma habitación en una litera. Yo dormía en la parte de arriba y mi hermano en la parte de abajo. Siempre me despertaba a mitad de la noche para ir al baño y aprovechaba para tomar un poco de agua. Hacía mucho frío, así que tomé mi cobija y me envolví en ella para ir al baño. Mis ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad, así que no tenía necesidad de encender ni una sola luz. Sabía que si tomaba agua perdería el sueño. Quería seguir durmiendo, así que por esa ocasión no fui a tomar agua. Cuando estuve a unos pasos de nuestra habitación, escuché que mi hermano se quejaba de algo. Así que me apresuré a ver qué le pasaba. Mi respiración se contuvo cuando me di cuenta que en la parte de abajo de mi cama se notaba una silueta de una mujer que levitaba sobre mi hermano. No podía creer lo que miraba. Incluso creí que aún estaba dormido. La mujer abrió la boca y al mismo tiempo mi hermano abrió la suya. Entonces la mujer aspiró profundo. Noté que mi hermano se arqueaba de dolor. Mi reacción inmediata fue gritarle, y luego a mis padres. La mujer se me quedó viendo. De pronto mi cuerpo se sintió pesado.
No podía mantenerme de pie, así que tuve que arrodillarme, pero alcancé a encender la luz, y al hacerlo, la mujer salió por la ventana y voló como si fuera una sábana suelta en el aire. Cuando llegaron mis padres asustados por mis gritos, traté de explicarles lo mejor que pude, pero no me creyeron. Me pidieron que siguiera durmiendo y no espantara a mi hermano. Por último, me pidieron que cerráramos los ventanales. Mi hermano sí parecía creerme. Ya un poco más tranquila la situación, me acerqué a la ventana para cerrarla. Entonces vi a una hermosa mujer justo a la mitad de la calle. Parecía estar muy atenta a nuestra casa. Vestía de blanco y sus ojos brillaban. Me quedé atónito a su belleza, pero un jalón de mi hermano me despertó del trance. Cuando quise volver a mirarla, ya no estaba. Mi hermano me confesó que tuvo una pesadilla en la cual veía a todos los niños que habían desaparecido alrededor de su cama. Julio estaba entre ellos. Todos parecían tener el rostro lleno de lodo. Le pedían ayuda, pero por más que les preguntaba cómo podía él ayudarlos, ninguno le contestaba. Él escuchó todo lo que le comenté a mis padres. No quise asustarlo, así que le dije que todo había sido mi imaginación. Le pedí que me hiciera espacio para acostarme con él. Apagué la luz y lo abracé para que se tranquilizara. En eso escuchamos un ruido proveniente de la ventana. Era un búho blanco, el cual picoteaba el vidrio. Ambos lo vimos hasta que el ave desapareció y se fue volando. Le volví a repetir de que no tenía de qué temer. Mi hermano se quedó dormido, pero yo me mantuve despierto hasta que amaneció. A la mañana siguiente todo parecía de lo más normal, como si nada hubiera pasado. Mi hermano no se veía afectado en lo más mínimo. En cambio, yo no dejaba de recordar todo lo que nos había ocurrido. Esa tarde, poco antes de las 6, estaba jugando fútbol con mis amigos en los campos. Había algo de gente alrededor del campo observando cómo jugábamos, cuando de pronto, entre la multitud, noté a la misma chica que había visto la noche anterior. Aún vestía de blanco y estaba exclusivamente observándome. Había algo en ella que me atraía demasiado. Me llamaba mucho la atención y noté que era mutuo. En cuanto terminó el partido, ella se acercó a mí y se presentó con el nombre de Fabiola. Era más hermosa de cerca de lo que recordaba. Era más hermosa de cerca. Sus ojos eran tan grandes que me recordaron al búho. Sus labios los tenía pintados de un rojo intenso. Tenía el cabello lacio y negro. Platicamos un buen rato, incluso me pidió que la acompañara a casa, pues tenía miedo de que algo le pasara. Le pedí a uno de mis primos que estaba también jugando con nosotros que me hiciera el favor de decirle a mis padres que me quedaría a dormir con él. Una oportunidad así no se me presentaría en años. Al llegar a la casa de Fabiola me invitó a pasar a tomar algo. Allí me di cuenta que ella vivía sola. Tampoco tenía muebles dentro de la casa, solo lo necesario para ella. Me comentó que estaría unos meses en Comala y pronto se regresaría a su pueblo natal. Solo tenía que arreglar unos asuntos. Seguimos platicando por varios minutos cuando me di cuenta que ella tenía mucho sueño. Me pidió que la llevara a su habitación y que me quedara con ella hasta que se durmiera. Era la primera vez que me pasaba algo así. No tenía idea de qué hacer o cómo comportarme, así que solo le dije que sí. Al llegar a su habitación, me dijo que podía dormir a su lado si yo quería, pero me advirtió antes de una cosa. Me pidió que no tuviera miedo debido a que ella tenía terrores nocturnos, y si le llegaba a pasar, que solo dejara que se pasara el momento y la ayudara a acostarse nuevamente. Yo nunca había escuchado nada de ellos. Ella se quedó dormida fácilmente. No sabía si ella quería que yo hiciera algo. Solo la observaba dormir y me parecía cada vez más hermosa, pero me relajé tanto que me quedé dormido. Desperté de pronto. Sentí que mi cuerpo se sacudió. Miré el reloj que tenía en mi brazo y me di cuenta que ya era medianoche, mi hora de siempre para ir a tomar agua e ir al baño. Miré hacia el techo y me asusté al ver algo que no reconocí.
Miré hacia el techo y me asusté al ver que no lo reconocía. Entonces recordé que no había dormido en mi casa. Miré hacia donde estaba acostada Fabiola, pero ella ya no estaba allí. Me senté al borde de la cama y la vi también a ella sentada. Me estaba observando. No parpadeaba. Le pregunté si estaba bien, pero no me contestó. Entonces, después de un momento, me dijo: «Te vas a morir, te voy a comer, te voy a matar». Yo me desconcerté totalmente. Entonces recordé los terrores nocturnos que me mencionó y le pedí que se volviera a acostar. Entonces intentó morder mi mano, que por suerte la quité a tiempo. Ella se subió a la cama y se puso como si fuera un animal en 4 patas. Le pedí que se tranquilizara, pero de su boca salió un rugido igual al de una pantera. Corrí rápidamente hacia afuera de la habitación. Miré hacia donde ella estaba, pero no la vi. De pronto, detrás de su puerta, una enorme figura de un animal de color negro me estaba observando. Me gruñía como si estuviera invadiendo su territorio. Salí rápidamente de la casa y pedí auxilio a gritos. Miré hacia atrás y lo que parecía ser un puma negro ya me estaba persiguiendo. Corrí tan deprisa como pude sin dejar de gritar. Noté que varias casas encendieron sus luces, pero yo las pasé de largo. Tuve la sensación de que en cualquier momento ese animal me alcanzaría, y cuando lo sentía a unos centímetros de mí, y el corazón ya no me daba para más, escuché un estruendo. Caí al suelo exhausto. Miré hacia atrás y me di cuenta que el puma se tambaleaba de un lado a otro hasta dejarse caer al piso. Su cuerpo comenzó a convulsionar hasta convertirse en Fabiola, o por lo menos eso era lo que parecía, pues en su rostro se notaba una especie de pico. Noté cómo su mirada se desvanecía hasta que sus pupilas se dilataron por completo. Miré alrededor para ver quién me había salvado, y me di cuenta que era mi padre sosteniendo una escopeta. Junto a él estaban algunos vecinos, la madre de Julio, mi primo y mi hermano pequeño. Yo les agradecí tanto que me hubieran salvado. Le pregunté a mi padre cómo supo que yo estaría ahí. Mi padre me contestó que hace unas horas mi hermano había tenido una pesadilla en la que yo estaba enterrado en el patio de una casa. Mi hermano reconoció la calle y le dijo a mi padre. Tuvieron un mal presentimiento de la situación, así que fueron a buscarme a casa de mi primo, y allí se dieron cuenta que yo no estaba. No hubo de otra más que decirles hacia dónde había ido. Uno de mis vecinos se acercó al cuerpo de Fabiola, y al ver que no se movía, decidió dejarla allí. Pero en cuanto se dio la vuelta, Fabiola se levantó por sí sola, y se fue rápidamente de nuestra vista, perdiéndose en la oscuridad. Esa fue la última vez que la vi en toda mi vida. La casa de Fabiola se inspeccionó de pies a cabeza. Desafortunadamente, se encontraron las tumbas de varias personas, una al lado de la otra. Se abrieron todas, y entre ellas se encontraba la de Julio. Se celebró una misa a su nombre. Tras esa noche de terror, la tranquilidad regresó a Comala. La desaparición de Fabiola dejó de ser un problema para la comunidad, y las leyendas y misterios quedaron en el pasado. La vida volvió a la normalidad y poco a poco los niños volvieron a jugar en las calles. La experiencia que viví me dejó marcado para siempre. Además, la desaparición de Julio dejó una huella profunda en nuestros corazones. Aunque su cuerpo fue encontrado y se le dio el último adiós con una emotiva misa, su recuerdo siempre permanecerá en nuestra memoria. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.